conjunto entre la patilla. Hemos estado conversando con algunos de los magistrados que serán protagonistas el día de mañana en la Organización de Estados Americanos cuando se instale definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia, un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela y el mundo. También no solamente están acá en la ciudad de Washington, D.C., los magistrados que formarán parte de este acto protocolar, sino que también se han acercado varias autoridades regionales, locales, alcaldes y presos políticos venezolanos que han venido a ser testigos de este importante acto para la nación cuando los magistrados que fueron juramentados por la Asamblea Nacional puedan entonces comenzar a funcionar como un Tribunal Supremo de Justicia. Uno de ellos es Salvatore Luquense, quien es preso político venezolano que además fue una de las autoridades regionales que vivió en carne propia lo que es la persecución. Usted no solamente estuvo preso, estuvo luego con medidas cautelares y nuevamente se le dio una orden de aprehensión. Ha estado en la clandestinidad y hace apenas 15 días decidió llegar acá a la ciudad de Estados Unidos y comenzar una nueva vida en este país. Coméntenos justamente ese proceso tan duro que le ha tocado vivir y que cada vez son más venezolanos quienes se suman a esta persecución. Bueno, primero tengo que comenzar dándole gracias a ustedes, los periodistas venezolanos, que prácticamente están en el exilio como nosotros y que son la única ventana democrática que nosotros tenemos al mundo y donde gran parte de esas medidas que han sancionado a este régimen dictatorial como el de Nicolás es gracias a las denuncias que ustedes han podido sacar a la opinión internacional. Bueno, sí, yo estuve un año detenido con Leopoldo López por pensar distinto. Me liberaron el 2014, el 4 de febrero del 2014, y después de 2 años y medio con una medida, no tenía ninguna medida cautelar, pero bueno, siguiendo luchando por mi patria, por mi país, por la libertad, por expresarme, por estar en contra de esa violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, fue emitida una orden de aprehensión en mi contra por un tribunal militar. Como abogado te digo que es totalmente ilegal, inconstitucional, porque ningún civil puede ser juzgado por un tribunal militar. Eso es tácito. Bueno, mira, después de que me libraron esa boleta de aprehensión en mi contra de ese tribunal militar, duré 4 meses y medio en la clandestinidad en Venezuela, hasta que, bueno, pude salir del país y, bueno, le debo mi libertad a la ayuda del pueblo venezolano porque fueron ciudadanos comunes que me ayudaron a salir de Venezuela. Y, por supuesto, le agradezco al presidente del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, que es el doctor Miguel Ángel Martín, y al vicepresidente, que es el doctor Antonio Marval, por esa invitación que me hicieron como representante de lo que estuvimos presos por pensar distinto políticamente, y por supuesto lo que tenemos orden de aprehensión, que somos muchos. Hay que recordar que, bueno, más de 130 jóvenes perdieron la vida, fueron asesinados por protestar pacíficamente contra esa narcodictadura. Y nosotros yo, Salvatore Luquense, estuve en las calles en el estado Carabobo apoyando a esos muchachos y, por cierto, 2 de ellos murieron en mi brazo, yo ayudándolos, rescatándolos. Ellos lo único que tenían en su mano una bandera y querer ver un país libre. Bueno, me dictaron esa orden de aprehensión. Entonces, bueno, ya tengo casi 15 días aquí en los Estados Unidos. Debo agradecerle al gobernador Scott que me recibió, el gobernador de la Florida, al secretario Luis Almagro, que, bueno, mira, no solo Venezuela, sino los países que están sufriendo la misma desgracia nuestra, que como Bolivia, Nicaragua. Le agradecemos a la OEA y a la mayoría de los cancilleres que están ahí en la OEA, al primer ministro de Canadá, a la gestión del presidente Trump por la sanción económica en contra de la dictadura, no en contra del gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque PDVSA se había convertido en una lavadora industrial, se ha convertido en un lavador industrial actualmente de lo que es el narcolavado de dinero. No solo, o sea, ellos financian con el dinero de la droga, financian grupos terroristas como Hezbollah, que sabemos que en Latinoamérica el jefe de Hezbollah es el señor Tarek al-Aissami.
Y hemos visto, y Dios quiere y la Virgen que eso no ocurra, pero en cualquier momento puede ocurrir que cualquiera de esos atentados terroristas que mensualmente hemos visto en el mundo, va a salir más de uno con un pasaporte venezolano, porque eso es lo que se ha encargado. El odio que tiene ese señor en contra del pueblo venezolano, bueno, yo creo que lo expresa públicamente. Entonces él no es ni siquiera digno de ser un musulmán, porque la mayoría de los musulmanes del mundo son gente de paz. Nosotros hemos recibido en Venezuela una colonia árabe que tenemos que es grandísima y son respetuosos del Corán, de Alá, y nosotros respetamos sus creencias, porque hay que recordar que el venezolano, ¿quiénes somos? Somos una mezcla entre el indio, el blanco y el negro. Por eso que somos el mejor pueblo del mundo. Nosotros ahorita le pedimos a la Comunidad Europea, donde próximamente podré estar yo en el Parlamento Europeo, para hablar con el presidente del Parlamento Europeo, que es el señor Tajani, que es italiano, con la canciller, que también es italiana, para, bueno, explicarle que ya lo han hecho, lo ha hecho Julio Borges, lo ha hecho Freddy Guevara, que necesitamos que sancione al régimen, no a los venezolanos. ¿Cuándo va usted al...? Bueno, eso hay una agenda que se está preparando y todavía no tengo una fecha, pero sí voy a ir. Entonces lo que le pedimos a la Unión Europea que se una junto con el gobierno de Canadá, que publicó una lista de creo que de más de 80 personas que han saqueado las arcas del Estado venezolano y que nos tienen pasando una hambruna. Y bueno, mira, tú vives en Venezuela y tú te das cuenta el día a día que vivimos, no hay medicina, o sea, no hay nada. Estamos en una dictadura. Por eso que yo le pido al pueblo venezolano que este domingo tiene que salir a votar. Nosotros lo demostramos en diciembre, hace 2 años, que con el voto conquistamos la Asamblea Nacional. Y por más que nosotros seamos críticos, pues eso es lo bueno de la democracia, criticarnos, pero hagamos crítica constructiva y sana. Pero tenemos que estar unidos, no nos podemos separar. Y a lo que más le teme el régimen es al voto, porque las armas las tienen ellos. Han demostrado que en las protestas lo que estaban haciendo era masacrar a nuestros jóvenes, o sea, matándolos. Entonces ellos le tienen pánico al voto. Y bueno, en las últimas 24 horas hemos visto cómo han mudado centros electorales, están tratando de hacer lo imposible, porque más del 90% del pueblo venezolano está en contra de esa dictadura y queremos rescatar el hilo constitucional. Y por eso yo me siento sumamente honrado como venezolano de estar aquí hoy en Washington y mañana como invitado del legítimo Tribunal Supremo de Justicia. Y vuelvo y repito, tengo que agradecerle a Miguel Ángel y a Antonio Marval. La semana que viene también se estarán dando algunas reuniones en la Organización de Estados Americanos para tratar justamente esos crímenes de lesa humanidad. ¿Usted va a colaborar con las autoridades siendo una de las víctimas que vivió en carne propia parte de lo que sería esta persecución y estas órdenes arbitrarias del Poder Judicial? Yo me le he puesto la orden a Alfredo Romero, que ha hecho una labor en Venezuela, que él es el presidente del Foro Penal Venezolano, ha hecho una labor en Venezuela que de verdad que, bueno, se me eriza la piel. Un hombre con su equipo que lo están dando todo por la libertad de todos los presos políticos, que son más de 500, y por supuesto yo le dije que yo estaba a la orden y iba a declarar donde sea, y a la hora que sea, porque yo lo viví en carne propia, a mí no me lo contaron. Yo fui torturado, viví 1 año bajo torturas físicas, mentales, que hoy en día la siguen viviendo Daniel Ceballos, por más que esté en su casa Leopoldo López, John Goycochea, el concejal, creo que apellido García, que lo dejaron morir allá en el Táchira. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir luchando? O sea, dime, humanamente como venezolano, tenemos que seguirlo dando todo por Venezuela, porque los derechos tienen que ser igual para todas las personas. Usted como ciudadano común en este caso, no como preso político, ¿cómo ve que un Tribunal Supremo de Justicia pueda funcionar desde el exterior? ¿Cree que esto va a ser efectivo, ya viéndolo desde su punto de vista particular? Tú dijiste algo al principio, que es primera vez en la historia del mundo, no de Venezuela, que un Tribunal Supremo de Justicia se instala en el exilio, ¿ok? Se instala no. Va a comenzar a trabajar porque ya está instalado, porque ya está juramentado. Y claro que yo veo eso muy importante porque el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia judicial donde puede derogar leyes y donde puede exigirle a la Fiscal General de la República, que es la señora Ortega Díaz, pues yo no reconozco a ese señor Saab, que lo puso una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que no existe porque no fue electa como lo establece y lo consagra
consagra nuestra Carta Magna, que es la Constitución, que está vigente el año 99. Entonces, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, el legal, el verdadero, el legítimo, va a comenzar a abrir investigaciones y el mundo entero tiene que apoyarlo. Y lo están demostrando los países como Canadá, los países como Estados Unidos. Yo estoy seguro que ahorita los países de la Comunidad Europea ya se pronunciaron y dijeron que están a punto de sacar unas sanciones en contra de la dictadura. Entonces, bueno, mira, ya tenemos dos poderes de los 5 que existen en Venezuela que son legales, que tienen esa facultad jurídica, porque uno fue puesto por el pueblo, que es la Asamblea Nacional, con más de 12 millones de votos, y por supuesto, como lo establece la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia fueron revisados sus currículos a todas esas personas que se postularon y escogieron lo mejor de los juristas que nosotros tenemos en Venezuela, y es otro poder totalmente legal. Bien, muchísimas gracias a Salvatore Luquense, preso político venezolano que se ha hecho presente en este acto que se celebrará en la Organización de Estados Americanos, donde se instalará definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia. Las actividades no cesarán en la Organización de Estados Americanos. Se espera que también la semana que viene se reúnan justamente todos esos defensores de derechos humanos para seguir muy de cerca esos crímenes de lesa humanidad que han estado denunciando y que podrían llegar a la Corte Penal Internacional. Nosotros desde Washington nos despedimos para La Patilla y BPI TV.